Sección Destrezas y competencias en el manejo de ambulancias para el Diplomado Técnico en Urgencias Médicas nivel básico. Hoy en nuestra charla del Diplomado Técnico en Urgencias Médicas nivel básico, en el módulo de ambulancias hablaremos sobre la guía de competencias de un técnico en urgencias médicas. Aprovecharemos también para hacer algunos ejemplos de la utilidad de este entrenamiento y de la manera en la que usted puede utilizarlo en el momento en el que atienda a un paciente o atienda a un lesionado, independientemente de la gravedad. La definición en la guía, la norma oficial mexicana de un técnico en urgencias médicas, dice que es aquel personal que tiene formación técnica prehospitalaria y que ha sido capacitado y ha adquirido conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que le permitan realizar su trabajo de una forma competente. Es equivalente para fines de la norma los términos técnico en urgencias médicas, técnico en emergencias médicas, técnico en atención médica prehospitalaria, técnico superior universitario, paramédico, y el nivel que pueden tener de formación es el básico, el intermedio, el avanzado o el superior universitario. Son personas que tienen la capacidad o deben tener la capacidad de identificar, de evaluar, de intervenir con base en ese abordaje en situaciones de emergencia que pongan principalmente en riesgo la vida de los pacientes. Además, evitar lesiones subsecuentes asociadas a la persistencia de la gravedad de la persona. El técnico en atención médica debe ser competente además para obtener información, para hacer una evaluación correcta del paciente, disponiendo de la tecnología vigente. En esta charla vamos a mostrar algunos ejemplos con monitores, algunos muy básicos, con base en los cuales obtenemos información y guiamos la resucitación. Deben ser personas que tengan la capacidad de trabajar en equipo y que este equipo sea entre iguales, menores, mayores, alumnos, profesores, jefes, subordinados, tengan la capacidad de trabajar en equipo, de comunicarse bajo un lenguaje común. Estaremos observando en los próximos meses, durante prácticamente todas las semanas, terminología médica y glosarios que básicamente nos dan el código de comunicación entre paramédicos y entre médicos en las áreas de las ambulancias, de la escena del accidente, de los domicilios donde inicien la atención de los enfermos y en la interacción entre todos los técnicos en urgencias y todos los médicos de urgencias. El técnico en atención médica prehospitalaria o el TUM básico debe contar con los conocimientos y destrezas para realizar operación general de las ambulancias, para conducirse en un vehículo de emergencia, para hacerlo con seguridad, para cuidar la seguridad de las personas que estén a su cargo, sean pacientes o sean familiares o sean sus compañeros. Debe manejar los sistemas de comunicación y estos pueden ser teléfonos celulares, pueden ser comunicación escrita en los reportes que realice, describiendo siempre lo importante y lo relevante para cada caso. Puede ser comunicación vía radios y existen en el medio series de claves que son conocidas y que son comunes a muchos tipos de servicios
y las repasaremos en este curso. Debe tener conocimiento inicial de su conducta en incidentes que involucren materiales peligrosos, protegiendo así su integridad y la de las personas a su cargo y la de los lesionados. Debe conocer también técnicas básicas de rescate, de levantamientos, de movilización e inmovilización de pacientes, de manejo en bloque, con la finalidad de evitar lesiones asociadas al trauma, iatrogénicas o por descuido. Debe tener conocimiento además de la selección y clasificación en los casos en que su participación sea en accidentes múltiples y que tengan recursos limitados. Debe tener además un entrenamiento y un conocimiento básico en la interacción con seguridad en aeronaves. Para este programa revisaremos los aspectos más relevantes en la interacción con helicópteros y en la interacción con tripulaciones que hacen transporte en avión, en ala fija, para que se conduzcan al entrar sobre todo a plataforma o al hangar con seguridad, evitando lesiones a sí mismo y evitando por desconocimiento generar algún incidente. Además, es deseable respecto de la atención que el técnico en urgencias médicas tenga dominio de las técnicas de reanimación cardiopulmonar. El, el conocimiento no puede ser básico. No esperamos que un técnico en urgencias médicas solo haga las maniobras básicas de reanimación. Las maniobras básicas de reanimación son útiles en toda la clase, todos los pacientes que estén a su cargo. Y observaremos en el trayecto del entrenamiento que la reanimación no solo es dar RCP. La reanimación comienza cuando abordamos al enfermo, identificamos las causas que ponen en riesgo la vida e iniciamos medidas de soporte. Eso en las cadenas de sobrevivencia que vamos a analizar más adelante está perfectamente claro, principalmente en el primer eslabón de las cadenas de reanimación intrahospitalaria. Y trabajaremos con ese concepto en el momento en que ellos hagan primer contacto médico. Cuando usted haga primer contacto médico, tiene la oportunidad de cambiar el patrón de comportamiento de gravedad del enfermo y de iniciar o escalar el soporte vital, evitando que el paciente presente paro cardiorrespiratorio. Entonces profundizaremos en el tema y es una recomendación de la norma oficial que un técnico en urgencias médicas sea competente en la reanimación. También es recomendable que tenga conocimiento en anatomía y en fisiología básicas que le permitan identificar cosas como los sitios donde explorar el pulso, donde tener accesos venosos, donde decidir accesos intraóseos, que tenga conocimiento sobre, hoy haremos un repaso sobre cómo funciona la circulación sanguínea, como al identificar en el monitor básico los cambios del paciente que traducen deterioro, poder tomar las decisiones con su dirección médica para iniciar el tratamiento de manera oportuna y de manera temprana en su ambulancia. Debe tener conocimientos en exploración física, una exploración física dirigida, ágil, protocolizada, útil, con base en la cual tome la siguiente decisión de los cuidados y del manejo del paciente. Es deseable que sea competente en el manejo de la vía aérea, pensando en que todos los protocolos de atención de pacientes y de lesionados se basan en un orden y en ese orden los puntos de deterioro más de mayor impacto en la vida de una persona
son aquellos en los que no es capaz de seguir respirando y de seguir oxigenando de manera correcta, y aquí el impacto de un técnico en urgencias médicas es vital. Es recomendado que tenga entrenamiento en casos de trauma y que domine los temas básicos importantes relacionados a hemorragias, estado de choque, lesiones extensas de tejidos blandos o del sistema muscular o esquelético, también de la cabeza y la columna vertebral. Entonces, el manejo de trauma es algo esperado en el perfil de un técnico en urgencias médicas. Respecto a los casos médicos y clínicos, como lo hemos ya revisado en la presentación con Daniel, eh, se, se desea que tenga capacidad de manejar urgencias clasificadas como respiratorias, cardiovasculares, asociadas a diabetes, a alergias graves, principalmente choque anafiláctico, a urgencias ambientales, obstétricas, conductuales y envenenamientos. Respecto del conocimiento de la farmacología, se desea que domine las vías de administración de fármacos bajo supervisión médica, o sea, subcutánea, oral, por inhalación intramuscular o intravenoso, y es ideal que tenga set de medicamentos. El que está recomendado en la norma está bien, pero que tenga el abasto, que realice los abastos, los esfuerzos necesarios para el abasto de los fármacos que se utilizan en la resucitación inicial en las patologías o más graves o más frecuentes. Observaremos algunos ejemplos de imágenes básicas en la reanimación. Es deseable que un técnico en urgencias médicas llegue en una ambulancia a cualquier hospital que va a trasladar a un enfermo como una de las funciones más básicas, eh, identifique los parámetros que cualquier monitor le puede dar. En esta fotografía tenemos una fotografía es la fotografía de un monitor. Tenemos en la parte superior un trazo electrocardiográfico en donde ustedes pueden identificar los componentes normales que transduce un electrocardiograma. Enseguida a la derecha tenemos la frecuencia cardíaca inferior en numérico, en 99, la saturación de oxígeno identificada por el oxímetro, y en este caso específico, en la línea inferior, observamos la transducción de una línea de capnografía. Es un paciente que está en ventilación espontánea, eh, que no es exacto y que que no tiene una vía aérea avanzada, pero tiene un nivel de CO2 y tiene un patrón respiratorio y una frecuencia respiratoria. Esto se suele utilizar en los pacientes que no están invadidos en la vía aérea, pero que por alguna razón hay interés en observar el patrón respiratorio. Existen otros dispositivos que tienen la manera de censar en los electrodos. Analizaremos con detalle qué es un electrodo, cómo se coloca, dónde se coloca, cuándo se modifica su colocación, pero estas imágenes iniciales son para irnos familiarizando con los monitores.